Muy bien, pues qué bueno. Todos estamos bien. Si quieres, Pilar, empezamos. Si quieres compartirnos tu pantalla y ya te presentamos para Ay, iniciar espera. el seminario, ¿no? Sí. Bienvenidos todos. Mm, mm, mm. Gracias, Marco. Ya llegó Adriancito. Ya anda por aquí. Hola Pilar, hola Marcos. Hola, hola. Adriancito, le estaba contando a Jorge cuando te ¿Cómo rompí la estás? botella. Ah, Del agua, caray. del agua, del agua. Sí, claro. A ver, ¿ya la pueden ver? Sí, ya se ve. Ya se ve. Sí, se ve bien, se ve bien. ¿La dejo en presentación? ¿Así? Así, si quieres, y ya empezamos, ¿no? Y bueno, pues vamos a saludar a todos. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra reunión semanal de la Caravana de la Ciencia. Pues ya se está haciendo un buen hábito esto de reunirnos y ahorita que nos estamos platicando y saludando, pues qué padre que hay una camaradería entre todos, ¿no? Y pues bienvenidos nuevamente. Y bueno, pues hoy vamos a tener el gusto de escuchar a nuestra amiga, la doctora Pilar de la Rosa, quien nos va a hablar de células troncales mesenquimales. Y bueno, pues la doctora Pilar de la Rosa es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. También es maestra en ciencias por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Hizo una estancia en Houston en el Hospital Anderson. Es amante de los burros y los caballos, además de su pasión por la investigación científica en el área de la medicina regenerativa. Practica desde hace 15 años clínica y cirugía en pequeñas especies. Es melómana, toca varios instrumentos como la guitarra y el clarinete. Y bueno, Pilar, en 20 días nace tu segundo cachorro humano, ¿no? Además, ha presentado varios trabajos en congresos aquí en México de inmunología y de la Sociedad Mexicana para el Estudio de Células Troncales, así como en congresos en Estados Unidos y Canadá. Así es que pues, Pilar, bienvenida, felicidades por tu segundo cachorro y pues te cedemos aquí los micrófonos. Al final vamos a tener poesía también con Rosalba Noya. Y bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias, Pilar, y bienvenida nuevamente. Ay, muchas gracias, Marquito. Bueno, pues les voy a exponer un tema que está en boga desde hace, pues, más o menos unos 10, 15 años, que es esto de las células troncales que comúnmente se conocen como células madre. Entonces, el término correcto es célula troncal porque viene de stem cell. Entonces, el título de este trabajo, que fue prácticamente el trabajo que llevé a cabo durante el doctorado, y que se llevó que se realizó en el Laboratorio de Células Troncales Mesenquimales en Centro Médico, en la Unidad de Investigación de Enfermedades Oncológicas, en el IMSS. Entonces, el trabajo que hicimos se llamó Células Troncales Mesenquimales de tejidos dentales, aquí específicamente. Hicimos un análisis in vitro de sus propiedades inmunorreguladoras sobre células T. Está un poco pesadito el título, pero está como sencillo aquí como se los voy a explicar. Entonces, para iniciar, les voy a recordar o a mencionar, por si no tienen el tema o no manejan el tema, que es una célula troncal o que es una célula madre, y una célula troncal es una célula que tiene la capacidad de autorregenerarse. Aquí en este esquema les enseño una célula que se puede replicar y se replica a una célula totalmente idéntica a ella. Entonces, esta es una capacidad que tiene una célula troncal. Otra es que tienen la capacidad de diferenciación. Eso quiere decir que una célula troncal tiene la capacidad de volverse una célula diferente. Aquí se representan en diferentes colores para que podamos entender
que es una célula que puede dar origen a otros tipos de células, no siendo igual a ella misma. Y para comentarles rápidamente, las células troncales se pueden dividir de diferentes formas. Una manera en como nosotros las dividimos es por su desarrollo desde el origen embrionario. Entonces, no sé si alcancen a ver mi cursor. Sí, ¿verdad? Aquí está. Las primeras células son las células totipotenciales. Toti significa todo y pueden dar origen o sea, este tipo de célula en este caso es el cigoto, que es la célula ya fecundada de óvulo espermatozoide, y esta célula, el cigoto, cuando ya está integrada por estas dos previas células, va a dar origen a una, esta es la única célula totipotencial. Esta puede dar origen a todas las células del organismo, animal o humano. Ya conforme se va desarrollando pues sí, el desarrollo embrionario en la etapa del blastocisto, que es cuando se quedan células atrapadas en de la masa interna y células alrededor que se le llaman de la masa externa, ya no son toti, ahora son pluripotenciales. Y estas pluripotenciales ya nada más van a, por ejemplo, estas de aquí adentro van a dar origen a cierto tipo y las que están afuera a otro tipo. Las que están adentro van a dar origen a a todas las células de origen mesodérmico, endodérmico, ectodérmico, y las que están afuera van a dar origen a las células de los tejidos como la placenta y el cordón umbilical. Y conforme va avanzando el desarrollo embriológico van perdiendo la capacidad de ser totipotenciales y ahora son multipotenciales. Entonces, por ejemplo, las células multipotenciales ya únicamente son, por ejemplo, las células que van a dar origen a los tejidos mesenquimales, por ejemplo, como la sangre como la sangre, por ejemplo, una célula troncal hematopoyética, que es una célula somática o conocida también como célula adulta, que tiene la propiedad de ser multipotencial, va a dar origen a la sangre, por eso es hematopoyética. Y las células troncales mesenquimales son otro tipo de células que encontramos en los animales o en los humanos una vez que ya nacieron, y que van a dar origen ya únicamente a las células de origen mesenquimal, como el hueso, músculo o cartílago, ¿no? Ahora, cuando nosotros trabajamos en el laboratorio con este tipo de células que se pueden obtener de diferentes tejidos, las células somáticas, que son estas, se pueden obtener a partir de los animalitos o los humanos una vez que ya nacieron, y se han encontrado en diferentes tejidos, prácticamente en todos los tejidos donde se encuentra tejido conectivo, como piel, como sangre, como cartílago, tendón, ligamento. De hecho, se han encontrado también en sangre menstrual, en leche materna y en tejidos como que no se tuviera idea, se han encontrado esas células mesenquimales también. También se encuentran en médula ósea, en pulpa dental, bueno, en todos los tejidos dentarios hay como 10 fuentes diferentes de células troncales mesenquimales en los dientes, y también ahí se han encontrado. Entonces, también en médula ósea, aquí el ejemplo, y la médula ósea es un tejido que nosotros consideramos como el golden standard, que fueron células mesenquimales que se descubrieron por primera vez, se encontraron aquí en la médula de los huesos, prácticamente en huesos largos como el fémur, y en el caso de, por ejemplo, los caballos se obtienen de esternón. Entonces, en esta médula se obtienen las células troncales mesenquimales, y para que nosotros, o bueno, la gente que trabaja con este tipo de células pueda tener una aproximación más certera de que realmente está trabajando con estas células, porque obviamente en cada uno de los tejidos hay otro tipo de células que ya están comprometidas, que ya son células adultas, que ya tienen su función específica. Sin embargo, estas son células que tienen capacidades de dar otras células, como les comentaba, y de ser mucho más primitivas. Entonces, por eso está en boga mucho esto de trabajar con este tipo de células, porque pues lo que se sabe es que regeneran, que curan y que hacen muchas cosas, ¿no? Porque son células menos maduras. Entonces, una vez que nosotros obtenemos las muestras de médula ósea, después de unos
ciertos procedimientos un poco o bastante complicados. Después de que tenemos la muestra de médula ósea, la podemos sembrar en cajas especiales y se tienen que adherir al plástico. Esa es una de las propiedades. Y si se fijan aquí, se adhieren al plástico. Esta es una imagen del microscopio y tienen esta morfología que se le llama fibroblastoide o fusiforme. Esa es una propiedad. Y estas son otras propiedades que nosotros tenemos que identificar en las células. Es como preguntarle si realmente son troncales mesenquimales. Y esto lo dictaminó la Sociedad Internacional de Terapia Celular, porque no hay un marcador específico, así como para otras células hay marcadores específicos. Si tiene tal marcador, quiere decir que es fulanita. Aquí no hay. Entonces, se hizo un postulado y necesitamos cumplir con estas características. Uno es la morfología. Y esto involucra en que deben de adherirse al plástico, que tienen que tener su capacidad de clonogenicidad, o sea, una célula va a dar origen a otras, y esto se ve como en los cultivos de bacterias, que siembras poquitas y se van haciendo colonias, y tú puedes apreciar esta capacidad de formar colonias, la morfología que ya les comentaba, y que tienen estos marcadores de superficie. En azul les pongo los marcadores positivos, y aparte tenemos que comprobar que tienen negativos estos marcadores, que son moléculas de histocompatibilidad, que son moléculas que están presentes en células del sistema inmune y básicamente hacen que se lleve a cabo una inflamación y una respuesta inmunológica. Aquí estas células tienen la capacidad de que estos marcadores los tienen en niveles muy bajos o negativo para el clase 2. Y obviamente deben de ser negativas a células a marcadores que ya sabemos que pertenecen a otros tipos, como células progenitoras o células endoteliales. Y otra cosa que también se tiene que hacer es poner a diferenciar estas células a adipocitos, a condrocitos y a osteocitos. Entonces nosotros en laboratorio tenemos que hacer todo esto con nuestras muestras para poder caracterizarlas y poder, pues no asegurar, pero pues tenemos que reportar lo más probable es que estemos manejando mesenquimales porque cumplimos con los postulados de la sociedad. Ahora, estas células tienen principalmente 3 funciones biológicas. La primera es que tienen la capacidad de soportar la hematopoiesis. Esto se ha visto dentro del mismo organismo, en la médula ósea que es donde se originan todas las células de la sangre, y también in vitro. Esta otra característica es que tienen capacidad, como les mencioné al inicio, de diferenciarse a distintas células maduras. O sea, una célula troncal mesenquimal se puede diferenciar tanto a cartílago como a hueso, como a otros tejidos, ¿no? Siendo esta una célula troncal. Y esto es algo que se empezó a descubrir realmente hace poco tiempo, y es la capacidad de inmunorregulación. Y como ahora está de moda hablar de inmunología y de bajar la inflamación y todo esto, pues precisamente también están todavía más en boga estas células, porque hace como 15 años es cuando se empezó a ver que no era tanto que regeneraran los tejidos y que por eso se llevaba a cabo una reparación o curación del tejido, ¿no? Entonces se vio que esta era la capacidad que tenían para modular, bajar la inflamación y provocar hemostasis en el tejido y así curar la lesión o la patología. Entonces aquí les pongo un esquema donde podemos ver que esta es la célula troncal mesenquimal y que ella va a interactuar, tiene la capacidad de interactuar con diferentes tipos de células del sistema inmune. Para diferenciarlo rápido, hay células del sistema inmune que participan en la inmunidad innata, que es la inmunidad que se activa al inicio de un proceso inflamatorio. Y, por ejemplo, cada uno es un estudio muy complejo y hay muchísimos estudios muy recientes, de hecho esto tiene poco tiempo, donde se ven interacciones entre mesenquimales y neutrófilos, mesenquimales y NKs, mesenquimales y dendríticas, y lo que se ve en general en estos estudios, también con los macrófagos, es que bajan su capacidad de producir, por ejemplo, citocinas proinflamatorias, aumentan la apoptosis, disminuyen la explosión respiratoria en caso de neutrófilos,
en las células dendríticas provocan que haya una disminución en su diferenciación. Y en macrófagos los polarizan porque hay dos tipos de macrófagos, por lo que sé hasta ahorita, los que son proinflamatorios y los antiinflamatorios, y polarizan, observando este tipo de interacciones mesenquimal macrófago, se ha observado que los macrófagos inflamatorios se pueden volver antiinflamatorios. De igual forma con las células de la respuesta inmune adaptativa, como por mencionarles poquitos nada más, o algunos, los linfocitos T, los linfocitos B y las células T reguladoras, hacen lo mismo, las interacciones que se han observado es que aumentan las citocinas antiinflamatorias en los medios, en las superficies de cada célula. En caso de los linfocitos T, se ve que, bueno, cuando un linfocito T se activa en alguna situación patológica o en alguna situación in vitro, cuando nosotros los estimulamos, observamos que los linfocitos para iniciar su trabajo proliferan y llevan a cabo su función. Entonces aquí se ve que cuando interactúan estos dos, no proliferan menos, provocan estas células que ellos no proliferen tanto. En los linfocitos B, lo que provocan es que no tengan tanta producción de anticuerpos, también que baje la proliferación. Y las células reguladoras son unos linfocitos T que van a inmunomodular también la respuesta inmune, y se ha visto que las células los apoyan a ellos. O sea, aplacan a todos los que provocan la inflamación y apoyan a la generación del linfocito T regulador. Entonces, eso es como a grosso modo lo que se ha visto en todo el panorama de la inmunología con respecto a las mesenquimales. Esto se ha visto en estudios in vitro, in vivo, en ensayos ya clínicos 1, 2, fases 3, clinical trials, y hay muchos estudios con respecto a esto. Y este estudio en particular les voy a explicar un poquito más a fondo la interacción, pero hacia los linfocitos T con las mesenquimales, que los linfocitos T son de las células que participan en la respuesta inflamatoria de alguna patología sí en general, patología donde se ve una respuesta inflamatoria exacerbada. Entonces, este esquema es algo que se ve in vitro. Entonces nosotros obtenemos las células de médula ósea, las llevamos a cultivo, previamente las caracterizamos y demostramos que son células mesenquimales, y después estas células las guardamos un ratito, ¿no? Porque por otro lado tenemos que obtener los linfocitos T. Los linfocitos T los obtenemos nosotros a partir de donadores sanos que nos regalan tantita sangre, obtenemos la muestra, obtenemos los linfocitos T. Ahorita les explico un poquito más cómo se obtienen. Y ya que los tenemos en cultivo, se activan con activadores específicos de estas células. Y estas células, obviamente, al estar activas, empiezan a secretar citocinas y moléculas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias van a activar a la célula mesenquimal, y eso es algo que también se ha descubierto poco, más bien recientemente, que esta célula troncal, como la tenemos en todo el organismo, donde tenemos tejido conectivo, pues lleva una función como de homeostasis, pero cuando es activada por moléculas que previamente el linfocito T le está mandando, esta célula se activa y secreta moléculas en superficie, tanto en ella misma como hace que secrete moléculas de la otra célula, el linfocito T, antiinflamatorias. En este caso, la mesenquimal es PDL1, que es un ligando y es una molécula que provoca que se disminuya la inflamación. Y acá a nivel del linfocito T, otra molécula, CTLA4, que es otra molécula que inmunomodula. Entonces, estas dos moléculas a nivel superficie provocan una disminución de la inflamación, y por otro lado, la célula mesenquimal va a secretar otras moléculas en el ambiente, en el medio de cultivo, que se han podido identificar como interleucina 10, interleucina 4, interferón gamma, TNF-alfa, indolamin 2,3 deoxigenasa, prostaglandina E2. Esas moléculas solubles se han encontrado que están en mayor cantidad en los medios de cultivo cuando hay un linfocito T activado, y cuando ya previamente se activó la mesenquimal.
a diferencia de cuando no está activada. Entonces, estos fueron los primeros ensayos que se hicieron con el estándar de oro que les digo que es la mesenquimal de médula ósea. Y básicamente, cuando hay una enfermedad inflamatoria, ya sea autoinmune o ya, bueno, hay diferentes situaciones moleculares en cada una de las patologías. Pero aquí un ejemplo como general, les traigo a la artritis reumatoide, que es una patología que se lleva a cabo en las articulaciones. Y esta patología lo que va a pasar es que hay una exacerbación de la inflamación por células inflamatorias que secretan citocinas proinflamatorias que no tienen nada que lo regule, que están disminuidos sus mecanismos inmunorreguladores como las moléculas que les mencioné que tienen las mesenquimales. Sí las hay, pero están disminuidas y esto es exacerbado y no hay nada que lo frene, no hay ningún mecanismo de regulación y entonces por eso se continúa la inflamación a grados pues donde pueden llegar a morir los pacientes. Esto es como por mencionarles una de tantas patologías. Entonces, los tratamientos convencionales son antiinflamatorios esteroidales, inmunosupresores como las ciclosporinas, o sea, el inmunosupresor son fármacos que hacen que disminuya la inflamación a nivel de estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, depletar, o sea, eliminar a los linfocitos T, inhibir citocinas proinflamatorias básicamente como IL-1 o TNF-alfa. Los tratamientos siempre son prolongados, o sea, no es un tratamiento de una toma o de una semana, son de por vida prácticamente y a largo plazo esto provoca una enfermedad ulcerativa gástrica, insuficiencias renales, hepáticas y todo lo que conlleva un tratamiento a largo plazo y es muy caro. Entonces, aquí les tengo dos ejemplos donde se han usado las células mesenquimales para tratamientos justamente de artritis reumatoide. Y este es un estudio que se hizo en ratones, en donde se mide el TNF-alfa, que es una citocina proinflamatoria. Entonces vemos cuando los ratoncitos están sanos, cuando los ratoncitos tienen artritis y cuando los ratoncitos tienen artritis más el tratamiento. Entonces vemos, bueno, esta es una molécula de tantas que se miden para poder ir demostrando poco a poco que sí tenemos una disminución de la inflamación. Aquí es a nivel molecular. Y por ejemplo, este es otro estudio donde ya es un estudio clínico, ya es con humanos. Y aquí lo que se mide es, se administran mesenquimales en pacientes con artritis reumatoide, sus propias mesenquimales obtenidas de su propia médula ósea. Y este es un factor de transcripción que se encuentran en los linfocitos T reguladores, es característico de este. Entonces aquí lo que quieren ver es si los reguladores aumentan con el tratamiento de mesenquimales y se ve que aumentan estas células que tienen el mecanismo de disminuir la inflamación. Entonces, varios antecedentes que ya se han tenido en nuestro grupo de investigación es que ya se demostró que en médula ósea estas células tienen esta propiedad de disminuir la inflamación y de inmunorregular. Entonces, uno de los estudios previos que se llevaron a cabo por la doctora Marta Castro fue ahora comparar con tejidos neonatales y lo que observaron fue que también tienen estas propiedades, no todas las células de tejidos neonatales, ellos usaron sangre de cordón umbilical y placenta y lo compararon con células de médula ósea. Entonces se hicieron estudios con células mesenquimales y a algunos les adicionaron células de médula ósea, algunos esto se le llama cocultivo, poner dos tipos de células en cultivo y observar qué moléculas hay en cada uno y qué secreciones hay en los medios de cada tipo de cultivo. En otros cultivos se usaron células de placenta, mesenquimales de placenta, y en otros cultivos mesenquimales de sangre y cordón, más los linfocitos T activados. Y ellos lo que observaron es este mecanismo que ya les mencioné anteriormente, pero disminuido sobre todo a nivel de placenta. Los que sí hicieron este mecanismo inmunorregulador fueron células de sangre cordón umbilical.
O sea, aquí ya se puede empezar a ver que no todas las mesenquimales de todos los tejidos que nosotros obtengamos van a tener esas propiedades. Algunas sí, algunas no, algunas más y algunas menos. Por eso ahorita se están haciendo muchos estudios para poderlas postular como terapia en algún futuro. Entonces, lo que se observó aquí son dos cosas principalmente, y es que disminuye la proliferación de los linfocitos T activados y que hay un aumento de la diferenciación de T reguladoras con células de sangre cordón. Entonces, aquí entrando un poquito a lo de los dientes, el título dice ventajas de tejidos dentales frente a otras fuentes alternativas de células mesenquimales. Y, por ejemplo, hablándoles de médula ósea, aquí están los puntos de por qué andamos buscando mesenquimales en los dientes. Y en médula ósea necesitamos, para obtener la muestra, hospitalizar al paciente. Es una técnica muy invasiva, muy dolorosa, puede tener riesgo de una infección, osteomielitis, una consecuencia un poco más complicada porque es una técnica muy invasiva. Esto se toma en cresta ilíaca, y aquí hay dos puntos muy importantes. Sí. Pilar, perdón. Oye, ¿podrías poner la configuración de tu visualización de tu pantalla completa? Es que nos están escribiendo que no se ve bien. Por favor. ¿Se ve del otro lado como los resúmenes? ¿O? Ajá, sí. Entonces le pongo en cambiar aquí, en duplicar. Duplicar, a ver. ¿Ahí? Ahí, ya está. Perdón, muchas gracias. Sí, no, está bien, está bien. ¿Y el cursor? Aquí entonces, ¿dónde está? Igual debe estar. ¿Se ve el cursor? Sí vemos tu cursor. Sí. Ah, ok. Gracias, perdón. Gracias. Entonces, aquí hay dos puntos hospitales. Hay puntos importantes en las células de médula ósea, que aparte que es una técnica invasiva, dolorosa, la frecuencia de encontrar estas células es una en cada 35,000 células mononucleares que tenemos. O sea, cuando se obtiene una muestra de médula ósea, es una muestra de un tejido líquido o semilíquido. Nosotros hacemos el conteo de las células mononucleares en totales, y de esas 35,000 vamos a encontrar una. Entonces hay una frecuencia muy baja de estas células en la médula, y el porcentaje, obviamente, por lo mismo, es un porcentaje del 80%. Y ya. Y por ejemplo, con tejidos neonatales, pues ya que ya se encontraron células en sangre de cordón umbilical, aquí el problema es, bueno, el primer punto es que tenemos que tener un neonato para poder tener células. Después la frecuencia es mucho mayor, es una mesenquimal por cada 200 millones de mononucleares. Entonces aquí el porcentaje de obtención es menor, es del 10%. Entonces, en tejidos dentales tenemos algo bastante bueno, que como les comentaba al principio, hay varios tipos de células troncales en los dientes. En diferentes partes del diente, que son tejidos distintos, encontramos mesenquimales. Cuando se hace una extracción de un tercer molar, por ejemplo, que son las muelas del juicio, cuando te hacen la extracción, el odontólogo te desarticula la pieza, el órgano dentario, y puede tomar un pedacito de la encía. De hecho, siempre se trae un cachito de la encía. Viene obviamente la raíz con sus ligamentos que están en esta parte y la pulpa que está dentro. Entonces, cuando ellos hacen una toma de muestra, esto es un órgano de desecho. Un órgano de desecho que nosotros le encontramos células mesenquimales de 3 tipos, y hay muchas más en el mismo órgano dentario. Y aquí les enseño una muela impactada, que por eso se hacen las extracciones. También se pueden obtener de los dientes temporales o los dientes de leche, también se obtienen células de ahí. Y aquí la diferencia a estas técnicas es que pueden ser autólogas, podemos hacer nosotros donación de nuestras propias fuentes,
esto se lleva a cabo en un consultorio con un odontólogo y el porcentaje de obtención, por lo menos lo que nosotros vimos con nuestros resultados, es del 100. Todas las piezas o todas las muestras que obtuvimos, en todas encontramos. Y por ejemplo, en las de sangre de cordón, por cada 10 muestras que llegan al laboratorio de sangre de cordón, hay una que tiene mesenquimales por la misma frecuencia. Y entonces, pues esto es una fuente autóloga. Esa es una ventaja. Y pues la obtención de estas células, como les comentaba, es por medio del odontólogo. Aquí tenemos un poquito de ligamento periodontal en las raíces y la pulpa, que es un tejido inervado, suave, que se encuentra en el interior de la cavidad de la pieza. Y bueno, de lo que se ha hecho a nivel de mesenquimales y tejidos dentales es que se han llevado a cabo muchos estudios, pero son estudios aislados, no son comparativos para poder, pues sí, comparar los resultados y sobre todo compararlos con médula ósea. O sea, comparar lo que ellos encuentren con médula ósea. Entonces, se han hecho sobre todo ensayos con pulpa dental, ligamento periodontal, tejido gingival, que es la encía, y han encontrado que estas mesenquimales de diente inducen a los linfocitos T reguladores, y también han visto que las moléculas involucradas son estas, ¿no? IL-10, prostaglandina E2, IL-10, o sea, han encontrado algunas moléculas, pero no había estudios comparativos con médula ósea, que es el golden standard, y tampoco había estudios comparativos entre ellos para ver cuál de ellas se puede proponer mejor para terapia. Entonces, nuestro planteamiento del problema fue comparar si ya había estudios comparativos de células de médula ósea con células neonatales, y vieron que las de sangre de cordón se inmunorregulan a niveles estudios in vivo, in vitro y estudios clínicos. Aquí lo que nosotros queríamos saber es si las células mesenquimales, aquí dice bone marrow, mesenquimal stem cells y dental tissues, o sea, los tejidos dentales que les comentaba. O sea, hacer un estudio comparativo de células mesenquimales de médula y con células mesenquimales de tejidos dentales, poniéndolos en un sistema de cocultivo con linfocitos T activados. Estas mesenquimales de dental tissues iban a presentar mejor o mayor capacidad inmunorreguladora con respecto a lo que ya se sabe de médula in vitro sobre los linfocitos T específicamente. Entonces, como objetivo general, pues fue evaluar la capacidad inmunorreguladora in vitro de las mesenquimales provenientes de tejidos dentales sobre linfocitos T. Los específicos, todos estos primeros puntos son caracterizar, o sea, ver que realmente trabajemos con mesenquimales. Y en el punto número 2 fue evaluar la capacidad inmunosupresora, y fue básicamente primero evaluar que las mesenquimales provoquen una disminución de la proliferación del linfocito T, que así se llama, ¿no? El linfocito T es un CD3 positivo, es la manera de cómo se identifica el linfocito T. Encontrar también moléculas inmunosupresoras en las membranas de las dos células, de las mesenquimales de diente y de los linfocitos T. Determinar moléculas secretadas en el medio, que se conocen como pro o antiinflamatorias. Cuantificar la concentración de prostaglandina E2, que es antiinflamatoria, y evaluar la capacidad de las mesenquimales para inducir a los linfocitos T reguladores. Entonces, para esto, como les mencioné, primero se obtienen las células de médula ósea de los 3 tejidos dentales, se caracterizan y se empiezan a hacer los ensayos de inmunorregulación. Entonces, pues se obtienen las muestras. No voy a entrar mucho en detalle de cómo se hace esto, porque es un poco complicado, pero es por gradiente de densidad, obtener las células de la médula ósea, y se criopreservan para después utilizarlas. Y las células de tejidos dentales, usamos células de ligamento, de encía y de pulpa, y estas fueron a partir de dientes impactados que pudimos obtener de la Facultad de Odontología, en la clínica de cirugía maxilofacial. Y una vez que nosotros tenemos el diente, disecamos de
de las raíces, el tejido, y tal cual se pone el tejido en las cajitas. Aquí poníamos de encía, de ligamento y de pulpa. Se ponen los explantes de los 3 tejidos, se ponen en medios de cultivo especiales. Y, por ejemplo, para retirar la pulpa se hace con un disco de diamante para poder destapar la cavidad y obtenerla con un instrumento especial, y tal cual se pone con explante, por medio de explante, así se llama la técnica, que es dejarla en medio de cultivo, en la incubadora a cierta temperatura y ciertas constantes fisiológicas durante prácticamente 20 días. Después de 15 a 20 días, si se observaban las cajitas en el microscopio, se veía esto. Y esto es el explante de, por ejemplo, de pulpa, en donde se empieza a ver que las células empiezan a migrar y empiezan a clonarse y empieza a llenarse la cajita. Entonces, después de cierto tiempo donde ya se veía una confluencia como del 90%, confluencia es que se llene la caja de células, se quita el explante, se hacen lavados y se cosechan, se resiembran en diferentes cajas y se criopreservan para poderlas utilizar con los linfocitos T. Entonces, aquí lo que nosotros observamos como resultados preliminares fue que las células de médula ósea proliferan muy lento, se adhieren poquito al plástico y tenemos 80% de obtención. Y lo que encontramos con las 3 fuentes de células de diente es que proliferan rapidísimo. Estas células proliferan muy, muy rápido en comparación con médula ósea. Se adhieren muy bien al plástico. Eso lo vemos que como cuando hacemos los lavados de las cajitas, todas se quedan, ¿no? En cambio, las de médula ósea perdemos muchas por esta capacidad de adherencia. Y la obtención, como les decía, es el 100. Todas nuestras muestras nos daban, o todos nuestros dientes nos daban muy buenas células. Y esta es como la metodología general de cómo se evalúa la morfología, el inmunofenotipo y la capacidad de diferenciación en cada una de las células. Para la morfología se utiliza una tinción que es azul de toluidina. Para el inmunofenotipo, que es buscar los marcadores de superficie de estas células, se utilizaron anticuerpos y por medio de citometría de flujo se identificaron los marcadores. Y para capacidad de diferenciación adipogénica, osteogénica y condrogénica se utilizó el rojo oleoso, la técnica de fosfatasa alcalina y azul alciano. Entonces, estos son los primeros resultados donde comparamos médula ósea. Esta es la columna de médula ósea. La de pulpa dental están en inglés, por eso están los términos como al revés, las iniciales al revés. Encía y ligamento periodontal. Entonces, aquí vemos que tengan toda la morfología fibroblastoide, que todos diferencien a tejido adipogénico, que todos diferencien a tejido condrogénico y que todas diferencien a tejido osteogénico. Entonces, aquí cumplimos con la parte esta de caracterización. En cuanto al inmunofenotipo, que es preguntarle a las células si tiene estos marcadores de superficie, cumplimos con lo mismo. Los que la sociedad nos dictamina que deben de ser positivos los cumplimos y negativos o disminuidos de igual forma. En cuanto a los resultados de capacidad inmunorreguladora, como les comentaba, fueron cocultivos donde se ponían células mesenquimales de médula ósea, por ejemplo, más linfocitos T activados, o células mesenquimales de pulpa dental, más linfocitos T activados, y así con cada una de las fuentes. Y esta fue la técnica de activación a los linfocitos T. Son unas perlas inmunomagnéticas para activar el TCR, que es la molécula receptora del linfocito T. Y medimos la proliferación de estos linfocitos T a nivel CD4, CD8, las moléculas inmunosupresoras, la prostaglandina E2, las citocinas y los T reguladores. Y este es un esquema rápido de cómo se obtienen los linfocitos T, y es a partir de sangre de donadores sanos que éramos nosotros mismos. Tomábamos la sangre, hacíamos la técnica de gradiente de densidad y las separábamos con perlas magnéticas que te separan al linfocito T. Aquí se eluyen las que no están marcadas y después se vuelven a eluir las que sí están marcadas
con el antígeno específico. Entonces aquí ya nada más de todas nuestras células que teníamos desde el origen, desde la sangre total, ya nada más teníamos linfocitos T. Después los activamos con anti-CD3-CD28 y estos linfocitos T ya los íbamos agregando a nuestros diferentes cocultivos de médula ósea, de pulpa, de encía y de ligamento. Y esta es una prueba de citometría de flujo en donde vemos que sí tuvimos un 97% de pureza de estos linfocitos T. O sea, nuestras células que pusimos en los cocultivos realmente tenían un 97% de confianza. Y estas son imágenes de cómo se ve un linfocito T activado. Y aquí cómo se ve un linfocito T no activado. Si se fijan, son células chiquitas y están esparcidas. Y cuando se activan con el anti-CD3-CD28, se proliferan, y esto es la famosa proliferación del linfocito T, que se ve in vitro de esta forma, pero en vivo es lo que provoca la inflamación exacerbada en una patología. Y estas 4 son imágenes de cocultivos vistas desde el microscopio con nuestras cajitas. Veíamos cómo se observa abajo la célula mesenquimal, que es la fusiforme, y bolitas. Estas bolitas chiquitas son los linfocitos T, ya cuando ya había disminuido la proliferación. O sea, nunca tuvimos estas conglomerados de células. Realmente las células mesenquimales aquí son de médula ósea, de pulpa dental, de tejido gingival y de ligamento periodontal. Sí disminuyen esta proliferación. Y esto se ve de esta forma ya en gráficas. Aquí tenemos el CD3, que es el linfocito T, y como saben, de los linfocitos T hay 2 subpoblaciones, el CD4 y el CD8. Y en todas las imágenes vemos lo mismo. La primera barra es un linfocito T activado, que lo normalizamos al 100% de activación, y después cómo se ve un linfocito T activado con presencia de mesenquimales de las diferentes fuentes, médula ósea, pulpa, encía y ligamento, y todas nuestras células disminuyen la proliferación del linfocito T. Y a nivel de las moléculas inmunomoduladoras, el CTLA4 es una molécula que se encuentra en el linfocito T, y vemos que es una célula que ayuda a la inmunomodulación o disminución de la inflamación. Y vemos que esta molécula hay diferencia significativa en el aumento de estas moléculas cuando están en presencia de mesenquimales. Aquí tenemos una expresión basal de CTLA4, y cuando tenemos estas células mesenquimales en presencia del cocultivo aumenta. Esta molécula está en el linfocito T, y el PDL1 es una molécula inmunosupresora que está en las mesenquimales. Y lo que observamos es igual que tenemos aquí, por ejemplo, estas son imágenes, se me olvidó comentarles, citometrías de flujo, son imágenes de citometría de flujo y después su gráfica. Entonces aquí vemos que el PDL1 lo tiene la mesenquimal a nivel como constitutivo y aumenta cuando hay una mesenquimal, cuando hay presencia del linfocito T. Y así con todas las mesenquimales. Entonces tenemos un aumento de PDL1 también, que es una molécula inmunosupresora, pero ahora en las mesenquimales. Y estas son las moléculas solubles que se observan en los cocultivos. En un cultivo donde únicamente el linfocito T, que era nuestro control, tenemos una secreción basal de IL-10. No cambia mucho cuando le ponemos un cocultivo con mesenquimales de médula ósea, sin embargo sí hay un aumento de IL-10, que es una de las principales citocinas que disminuye la inflamación de la respuesta inmune cuando hay presencia de mesenquimales de diente, de los 3 tejidos dentales. Y aquí también, o sea, vimos, esta es otra molécula antiinflamatoria, y vemos que aumenta con las mesenquimales de médula ósea, pero no tanto con las de diente. O sea, no están trabajando de la misma manera las diferentes de diente con médula, pero finalmente tienen una disminución de la proliferación. O sea, actúan de manera diferente, pero llegan al mismo resultado. Eso es lo que se puede ir observando. TNF lo disminuyen. Las mesenquimales hacen que el TNF que está en el ambiente disminuya con respecto a cuando no tienen mesenquimales los linfocitos. E interferón gamma, aquí no vimos mucho resultado significativo.
Y estas dos moléculas son dos moléculas que se necesitan para activar a las mesenquimales. Entonces, estas moléculas, pues, y este resultado podría concluirse en que necesitan estas cantidades, las mesenquimales de cada fuente, para poder ser activadas y ejercer su mecanismo inmunorregulador. Y otra molécula soluble fue la prostaglandina E2, también se aumenta en los cocultivos con las células de diente. Y me parece que este es el último resultado. Son el origen de los linfocitos T reguladores. Y las mesenquimales, se observó que las mesenquimales de los 3 tejidos dentales inducen la diferenciación a T reguladoras. Estos son los dot plots de los dos fenotipos algunos de los dos fenotipos que se utilizan para identificar un linfocito T regulador, y uno es que tengan el factor de transcripción. Bueno, aparte de identificar que es un linfocito T activado, que tengan este factor de transcripción que es el FOXP3, o que tengan esta molécula CTLA4. Entonces, esto lo representamos aquí en porcentaje en barras, y vemos que un linfocito T activado sin mesenquimales, tenemos una población FOXP3 basal, o sea, tenemos pocos T reguladores cuando se activan los linfocitos T después de 6 días de cultivo. Y cuando ponemos estos linfocitos T activados en cocultivos, aumenta la cantidad de células que tienen este factor de transcripción, y esto puede decirse que tenemos más T reguladoras cuando hay mesenquimales que cuando no tenemos estas mesenquimales. Y de igual manera con el fenotipo CD4, CD25 y CTLA4, que es otro inmunofenotipo que se utiliza para identificar T reguladoras, vemos que también este fenotipo lo tenemos aumentado cuando hay mesenquimales de todas las fuentes. Aquí sí se comportaron igual, como les decía. Finalmente tenemos el mismo resultado. Todas las de diente nos generan disminución de la proliferación y nos dan T reguladoras. Entonces, como conclusión, es que tanto las células de médula ósea, mesenquimales de médula ósea, como de los 3 tejidos dentales, secretan moléculas inmunosupresoras y secretan factores solubles, pero de manera diferente. Algunas más la prostaglandina 2, algunas más el CTLA4, algunas menos las citocinas pro o antiinflamatorias, pero al final todas nos disminuyen la proliferación del linfocito T y todos nos dan la diferenciación al linfocito T regulador. Por lo que les comentaba, por diferentes moléculas, principalmente medidas estadísticamente cada una, y ya finalmente se ve este mecanismo. Entonces, este trabajo ya se publicó el año pasado en esta revista que se llama Cells, y así quedó el título, y pues tuvo un factor de impacto de 4.8, que es un factor de impacto bastante bueno. Y por último les traje esta diapositiva que, pues como ahorita está esta peste, que como le digo yo, que es el COVID-19, pues obviamente se están haciendo muchísimos estudios en donde se están utilizando estas células para tratar la enfermedad, no para prevenirla, ¿no? Como en el caso de las vacunas, sino ya con pacientes. Y miren, aquí les pongo un ejemplo de cuántos estudios hay ahorita de COVID, y son bastantes. En PubMed registrados son 101,000, 102,000 casi estudios de COVID. Y básicamente, como ya yo creo que todos sabemos, es una patología donde hay una inflamación exacerbada, hay edema pulmonar, hay hipoxia, hay estrés respiratorio y un daño pulmonar irreversible. Entonces, esto es lo que provoca el virus. Nosotros aquí en este esquema podemos ver que el virus lo que origina es un ambiente proinflamatorio exacerbado que no tiene freno, que no tiene manera de regularse. Y los estudios que se han hecho con mesenquimales stem cells, es que ellas pueden regular la respuesta inflamatoria en el organismo de los pacientes.
Entonces, lo que se ha visto ya como resultado, o sea, no comparando lo que ya se sabe, traspolándolo aquí, sino ya hay bastantes estudios de mesenquimales. De hecho, empezaron a mediados del año pasado, si no es que antes, en estudios in vitro, in vivo, y ya ahorita ya hay fase clínica 1, 2, 3, y hay 26 registrados en ensayos clínicos, y hay 3, de estos 26, hay 3 que ya están empezando a probarse y ya se están haciendo como tratamientos en pacientes, obviamente humanos. Entonces, lo que se ha visto de mesenquimales con esta patología es que las mesenquimales sí repiten esta capacidad de propiedad inmunorreguladora. Empezaron obviamente con estudios in vitro y animales, disminuyen el daño pulmonar y disminuyen la inflamación, modulan la respuesta inmunológica, depuran el líquido alveolar, producen moléculas antimicrobianas, también las células mesenquimales. Se ve que los pacientes tienen una disminución del dolor, y esto se lleva a cabo por administración de mesenquimales, sobre todo de origen de tejido adiposo. Células mesenquimales de tejido adiposo son de las que hay más estudios. También de médula, pero hay más de tejido adiposo. Y estas células administradas por medio de vía sistémica endovenosa, tienen la propiedad de homing de llegar al pulmón y ejercer estos beneficios. Y como resultado se ha visto que estas células reducen la mortalidad en pacientes, mejoran a largo plazo la función pulmonar, y como les mencionaba, sobre todo las mesenquimales de tejido adiposo. Y en general lo que se está viendo es que es un beneficio, bueno, este tratamiento es un beneficio a nivel salud pública mundial, porque es una terapia celular alternativa prometedora para el tratamiento de COVID-19 y otras enfermedades inmunomediadas, por lo cual es necesario llevar a cabo más estudios. Y me parece que ya. Esta es una foto de nuestro grupo de investigación ahí en el hospital, en Centro Médico Siglo XXI. Y ya. Muchas gracias, Pilar. Gracias por tu presentación. Estuvo muy padre. Te felicito. Y bueno, pues si te parece, empezamos a una sesión de preguntas y respuestas. No. Bueno, pues bienvenidos. A ver, escuchamos. ¿Cómo se levanta la manita? Bueno, soy Inge. Hola a todos. Hola, Inge, bienvenida. Yo tengo una pregunta. Muy bonita plática. No sé Sí. si me permiten preguntar de una vez. Adelante, adelante, doctor. Ok. Pues sí, muy interesante, muy bonita. Yo tengo una duda. Estas células mesenquimales, en estos casos donde ustedes probaron linfocitos T de un paciente versus células mesenquimales, los tenían que tener del mismo sujeto, supongo, ¿verdad? O sea, sí está muy restringido el MHC y todo esto. Sí, no, las utilizamos de donadores distintos. Ah, Las mesenquimales, por ejemplo, las de médula ósea ya se tienen criopreservadas en el hospital de cirugías de reemplazo total de cadera. Esa es nuestra fuente de mesenquimales de médula ósea, y nuestra fuente de mesenquimales de tejidos dentales pues es pues sí, pacientes, se puede decir que son jóvenes, ¿no? Porque pues esa es la edad en donde se obtienen los órganos dentarios. Y los linfocitos T eran de otros donadores. Interactuaban finalmente dos tipos de células de dos tipos de personas distintas. ok. ¿Y cuánto tiempo sobreviven las células mesenquimales juntando de sujetos, células de sujetos completamente, digamos, con otro fondo genético? ¿Saben cuánto tiempo sobreviven las células? ¿Como en el cocultivo o cómo? Sí, empezaron en el cocultivo y luego, bueno, obviamente en el sujeto ya no saben, pero en el cocultivo, ¿cuánto tiempo viven? Pues nosotros las dejábamos 6 a 7 días, y es ahí donde nosotros cosechamos para poder obtenerlas, para analizarlas, pero no las dejamos más tiempo interactuando para poder saber eso, ¿no? Ok, entonces, y durante ese tiempo, el fenotipo siempre era
siempre generaban células con fenotipo regulador. Eso no cambiaba a los 7 días. No, después de los 7 días es cuando se hacía la medición de los linfocitos T reguladores. Sí, está muy, muy interesante. Y las terapias que se aplican, por ejemplo, para artritis reumatoide y esto, el efecto que ustedes o se ha publicado, ¿cuánto tiempo dura ese efecto antiinflamatorio? Pues hay estudios donde se repiten los tratamientes al año, los van repitiendo al año y hay pacientes que se va viendo a lo largo de un año que mejoraron. Hay estudios de ensayos clínicos que hacen una redosificación a los 6 meses también. Está muy bien. Y en el tratamiento de COVID, pues igual, ¿dónde lo aplican? ¿Es intravenoso o cómo? Endovenoso, sí. Sí, es endovenoso. Pues sí, está muy, muy interesante el estudio y con un gran potencial. Sí, está muy bonito. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Gracias, doctora Inge. Benjamín, ven. Gracias. Bienvenido. Pilar, muy bonito tu estudio, muy, digamos, amplio, y me parece sumamente interesante que inclusive hayas probado y evaluado 3 poblaciones o 3 tejidos, ¿no? De un solo origen, que en este caso es el dental. Y mi pregunta, son varias preguntas, pero la primera está muy relacionada con lo que dice la doctora Baker, y es que si tú, no sé si lo observaste, yo sé que los pacientes donadores de tus piezas dentales fueron pacientes relativamente jóvenes. Y esta pregunta va por el hecho de que te quiero comentar algo. Yo obtengo células troncales mesenquimales de placenta, de membrana amniótica en particular. Y el comentario que quiero hacer es bendita juventud, porque resulta que tengo placentas de pacientes de 20 años comparadas con las de 25 y con las de 30, y las de 20 años parecen células troncales mesenquimales de extraterrestres. O sea, tú las pones y proliferan a los menos de 7 días, 10 días, y luego otra de 25 y no proliferan igual, y la de 30 le cuesta un poco de trabajo. Y entonces mi pregunta va relacionada con esto: si tú tuviste oportunidad de evaluar la edad de los pacientes de donadores de, en este caso, de piezas dentales, aunque creo que también deben de tener, y ustedes lo tienen también, el de donadores de médula ósea. Sí, no sé si la entendí bien, pero ¿se refiere a placentas de 20 años congeladas? O sea, ¿tienen tejido congelado? No, yo es fresco. Yo lo tomo del quirófano, me O las sea, de dan, las la proceso. donadora, de la mamá. Sí, no, de ¿Mamá de las 20 años? donadoras. Sí. O sea, ¿ustedes ven diferencia entre las mamás jóvenes y las mamás no tan jóvenes? Y las mamás un poquito más añosas, exacto. ¿Tú viste alguna diferencia? No, la verdad es que los de dientes se comportan muy bonito, todos. El rango de edad oscilaba tampoco era mucha la variedad de edad, eran como de 15 a 20 años, era una edad. Son muy jóvenes. Sí, es que es cuando tienen los dientes impactados, que es cuando más o menos es la indicación de retirarlos, y de médula, pues sí, o sea, eran pacientes hasta de 95, 98 años. Ok. Nada más que para obtener una médula ósea de 15 años, sí está muy complicado. De 15 a 25 años para poder hacer homogéneo el estudio, sí es prácticamente imposible obtenerlas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la otra pregunta es, ¿de qué pases utilizaste tú tus células? ¿Hasta qué pases llegaron o fue nada más un solo pase el que evaluaste y hiciste los cocultivos? Pase 3, 4, ahí nada más. 3 y 4. Pero hemos visto que en la literatura reportan hasta 60, 70 pases en diente. Digo, nosotros no tenemos tanto tiempo para hacer eso, pero sí hemos visto, sí, es que es mucho tiempo y mucho dinero y ni era el objetivo del proyecto, pero hemos visto que está reportado que
sobre todo las de diente, que tienen muy buena capacidad de proliferación, de adherirse, de mantenerse en cultivo, hasta el pase 60. Ay, sí, es muchísimo, pero Es es mucho muchísimo. dinero y mucho tiempo, como bien Sí. dices tú. Sí. Ajá. Y la última pregunta para darle oportunidad a los demás. ¿Has tenido oportunidad de obtener células troncales mesenquimales de piezas dentales de pequeñas especies, en particular de perro y gato? No, pero de caballo sí. Ah, De de caballo caballo. sí se ven, pues no se evaluaron tantas cosas, porque de hecho no hay marcadores para caballo como para humano, ¿no? Ni para perro como de humano, entonces son limitantes que se tienen y se hacen los inmunofenotipos con anticuerpos antihumano y aún así da muy similar la caracterización de diente de caballo. Y de médula se ve, bueno, yo lo que pude ver, digo, eso no lo documentamos, pero lo que pude ver con caballos es que igual la médula ósea de caballo, aparte de que la técnica es muy invasiva porque el esternón está muy delgadito, es la fuente que tenemos más viable para la muestra y está nada del corazón, entonces es muy delicada, solo personas muy capacitadas pueden hacer la punción para médula ósea de caballo. Y también no proliferan tanto, no viven tanto, o sea, vimos, bueno, por lo menos yo lo que puedo comparar es que son más resistentes y más rápidas en proliferar las de diente, de Las estas de dos piel. especies. Ajá. Pues felicidades, está muy bonito tu trabajo. Muchas Muchas gracias. felicidades. Creo que tiene mucho futuro. Muchas felicidades. Muchas Gracias, Pilar. gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, Benji. Eh, Dice María de Lourdes Salinas aquí en Facebook Live, si ya se están utilizando estas células en pacientes COVID, ¿sí? Sí, me parece que es en la India y en lugares así que En se están China. utilizando. ¿Mandé? En China también. China. Hay como 4 países donde como esto se utiliza de emergencia y los pacientes ya están en fases muy, muy graves, sí se están utilizando y obviamente todo esto se está reportando y es lo que les comentaba en la diapositiva. Los resultados indican que hay una reducción de la mortalidad. Son estudios muy controlados en donde pues sí se puede, pues no asegurar, pero sí puedes pues hacer una suposición que como tienes tus grupos controlados, a los que tienen estos tratamientos les va mejor y sí hay una reducción en mortalidad. Ah, ok. Otra pregunta de aquí de Facebook Live. Dice Juanita Gentallesca. En dado caso que en futuro se tratara la artritis reumatoide con estas células, ¿cómo sería la respuesta en personas que tengan hipertensión? Ya se ocupan, de hecho, células en otros países, ya como se sabe, estas células en algunos países están prohibidas, en otros están en estudios, en otras ya tienen 10 años usándolas como tratamiento y también hay varios estudios en fases clínicas y en otros ya se ocupan las células como tratamiento para artritis reumatoide y también son resultados prometedores. Ahorita lo que se está viendo es si se necesitan hacer, como decía la doctora, hacer redosificaciones cada cuánto, si algunos sí, si algunos no, porque se ven variabilidades por paciente. No he checado si hay algún estudio relacionado con esa comorbilidad, pero sería cuestión de revisar. Quizás haya algún estudio justo donde se traten pacientes con estas situaciones. Porque sí hay estudios de artritis con, por ejemplo, enfermedades autoinmunes en piel. Y se ve que ayuda tanto a la enfermedad autoinmune en piel, por ejemplo, psoriasis, y también se ven beneficios a nivel articular. Ok. Bueno, aquí en Facebook Live dice María Aranda, muy interesante. Felicidades a la doctora Pilar de la Rosa por tan brillante exposición. Y te escucho un poquito cansada. ¿Estás bien? No, es que no sé si los mareé o si no, o si se cansaron o por eso así de...
No, no, no. Como no los veo, pues no sé si están despiertos. No, no, de ninguna manera. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Yo, Pilar, Víctor, Pilar, pues muy buena tu plática, bueno, pues ya sabes, ¿no? Te respeto y te admiro y la verdad es un placer todo el tiempo que trabajamos juntos. Y bueno, quería preguntarte, porque pues, como tú lo mencionaste, ¿no? El gol estándar o la principal fuente de estas células son las de médula ósea. Pero ahorita tú estás proponiendo una fuente alternativa, como es el diente, ¿no? ¿Tú crees que, pues ahora sí, sea mejor utilizar estas fuentes alternativas para todas estas propiedades que tienen las mesenquimales? ¿O todavía seguir con estudios solamente con las de médula ósea? Pues obviamente siempre a nivel clínico, por ahí hay doctores, ¿no? Hay médicos que se dedican a la clínica. Obviamente siempre lo que tú quieres es tener al alcance el tejido rápido, el fácil, el que no estés, el que no tengas que exponer al paciente, que no sea un riesgo el tomarle la muestra. Y también, por ejemplo, de las 3 fuentes dentales, nosotros, o lo que yo siempre quise es que salieran los resultados buenos para encía, porque yo le decía al doctor, que es nuestro jefe, le decía, es que doctor, es mejor que nos hagan un raspado de encía a que nos saquen el diente completo o a que nos piquen la médula ósea, ¿no? Entonces siempre la intención es que el tejido sea que tú lo puedas obtener de mínima invasión, que no implique tanta complicación para el paciente, para que no se infecte también, porque entrar a médula ósea, no sé si alguien se dedica a la ortopedia, pero saben que es un riesgo bastante delicado el entrar a una articulación, entrar a una médula ósea, y así es una manera fácil, porque es una sedación, no es una sedación, es un bloqueo local para poder obtener la muestra. Y si tú ves que tienes resultados similares a los de médula ósea y hay estudios, y pues obviamente hay que hacer más estudios para ir encontrando más resultados, qué moléculas están involucradas o qué efectos a nivel clínico en cuanto a mejoría vas viendo, siempre apostarle a la que sea menos invasiva. Y la verdad es que aquí la conclusión del trabajo fue que las 3 eran buenas candidatas. Sin embargo, la encía no necesitas que te quiten un diente para tener la muestra, y aparte es fuente autóloga. Y tenemos mucha. Entonces, siempre y cuando esté limpia, ¿no? Porque eso lo vimos también varias veces, y leyendo varios artículos veíamos que si hay una boca sucia, o sea, con una enfermedad periodontal o patologías en cavidad oral, estas moléculas no se veían tan bien, ¿no? O sea, necesitas tener un tejido sano. Entonces, por eso cuando a los pacientes se les quitan las muelas del juicio, los revisan obviamente primero, y si ven que hay enfermedad periodontal, gingivitis, caries, cualquier cosa que implique una patología ahí, ellos te mandan un profiláctico de antibióticos, ¿no? Te mandan a hacer limpiezas, que tú tengas una mejor higiene, y te mandan un protocolo de antibióticos. No, ¿qué significa, hijo? Para que puedas... ya no oigo nada. Quítale. Dale aquí. Y ya. Pues muy padre, Pilar, la verdad, felicidades. Muy padre tu trabajo y tu presentación. Sí, muchas gracias. Qué padre, muchas gracias, Adrián, por tu pregunta. Pilar también levantó la mano, Armando Pérez. Vamos a Armando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Es el tercer trabajo que se presenta en la caravana de células troncales, y eso está bien, porque habla que hay gente interesada en trabajar con estas células. Hay varios aspectos que me llaman la atención en la metodología, y otros que son un poco más teóricos. Por ejemplo, nos hablabas
Bueno, primero buenas tardes, perdón, Pilar. Pilar, felicidades por tu estado fisiológico que va a dar lugar a una maravilla, ¿no? Entonces, ojalá todo salga muy bien. Muchas gracias. La otra es, entrando a este asunto, nos platicabas que se hicieron unos estudios en ratones con artritis reumatoide. Quisiera preguntar, ¿ese modelo de artritis reumatoide es por modificaciones genéticas del ratón o cómo se induce en estos y cómo se asegura que esa artritis reumatoide en términos de mecanismos patogénicos, como para decir las troncales, pues actúan en un modelo que es, pues, que tiene todas las de la ley, un modelo murino para decirle que es artritis reumatoide? Sí, pues es un modelo que se llama CIA, es Collagen Induced Arthritis, porque está al revés, ¿verdad? Es CIA, es un modelo de artritis inducida por colágeno. Entonces, son 2 dosis que se administran a los conejos en su garrita caudal. Primero es con un adyuvante y luego un adyuvante completo. Después, las dos inyecciones tienen intervalos como de 8 días más o menos. Y lo que hace es provocar una artritis generalizada, pero este modelo es el modelo que tiene la Sociedad de Reumatología como modelo similar a la artritis reumatoide. Ok. A nivel in vivo. Ajá. ¿Y es en conejo? En ratón. En ratón. Es colágena de conejo inyectada a ratón. Ok. Bien, bueno, eso es interesante, está bien, son modelos validados, pero me hace recordar otros que, por ejemplo, de Alzheimer, que en realidad es una neuroinflamación y no es un Alzheimer y se está tomando como tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí me queda la duda de si es un fenómeno de respuesta contra una proteína extraña que produce una inflamación o que si es todo toda la caravana de eventos que llevan a la artritis reumatoide, porque ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entre este modelo de artritis y la artritis reumatoide, que tiene, pues, desde fundamentos genéticos hasta fisiopatológicos muy, muy particulares, ¿no? Ok. En cuanto, a ver si entendí bien, las células mesenquimales, las células troncales mesenquimales, para activarse requieren de la presencia de linfocitos T activados. ¿Sí? Básicamente, o sea, sí, pero sobre todo las moléculas que se han visto que son las que las activan son las citocinas. Las citocinas, principalmente TNF e interferón, porque se han hecho estudios en donde ponen una mesenquimal, siembran mesenquimales y le agregan las citocinas y eso es suficiente para que la mesenquimal desencadene todo este mecanismo de inmunorregulación. Ok, y entonces en la parte metodológica, ¿para qué usan anti-CD3 y anti-CD28? Para activar al linfocito T. O sea, es el receptor específico para que se active el linfocito T, para que prolifere y para que secrete sus citocinas proinflamatorias. Que son las que activan a la mesenquimal en un cocultivo. Ajá. Ok, y bueno, no conozco, también por eso estoy preguntando, ¿verdad? Los linfocitos T se activan habitualmente en condiciones en vivo después de que se satisfacen 3, 4 señales, ¿no? O sea, la presentación de antígenos, texto de moléculas clase 2 o clase 1, moléculas de adhesión intercelular, citocinas, en fin. Y como me parece muy sencillo que con anti-CD3 y anti-CD28 digan que se activan, si en la naturaleza, digamos, la activación de linfocitos T, por lo menos mediadas por presentadoras de antígenos, pues se requieren varias señales. Sí. Pero bueno, pues así está dicho, ¿no? Eso me llama la atención, que entonces en vivo
con que hubiera anti-CD3 y anti-CD28 activaríamos linfocitos, así en condiciones como yo ahorita. Meten Esta pregunta CD23. nos hicimos todos los días nosotros, pero sí, justamente sí se puede, porque el anti-CD3 pues es el receptor del TCR, ¿no? De la primera señal, del bueno, CD28. el CD3 es una molécula distinta al TCR. Y el anti-CD28 es la coestimuladora. Pero con este tipo de activaciones, por este tipo de perlas, sí se origina una activación total, porque se observan las citocinas proinflamatorias y la proliferación del linfocito T. Ok, prolifera, bien. Proliferan, les mostré una imagen de un linfocito T, nada más activado con el anti-CD3 de 28. Sí, también esa imagen me llamó la atención, donde dices, aquí están los linfocitos T activados que están hechos un cúmulo cuando no están separados. Entonces, bueno, ahí es la imagen porque solo pusieron linfocitos y los anticuerpos, ¿no? No hay otro tipo de células ahí. No, se purificaron. Okay. O se enriqueció la población. Ok. ¿A qué le atribuyes tú la diferencia en la proliferación o en el rendimiento proliferativo entre las troncales dentales y las troncales de médula ósea? Si son troncales, si tienen que satisfacer, de acuerdo a la primera diapositiva, los criterios positivos y negativos, o sea, ¿qué otra cosa tendrían de diferente que las haga distintas en cuanto a proliferación? ¿De proliferación de ellas mismas? Sí, nos decías que hay una diferencia proliferativa, ¿no? El rendimiento en el cultivo es mejor, más eficiente en términos de monocapa o de número de células cuando utilizas troncales obtenidas de alguna parte del diente, no sé si es de pulpa dental, ¿no? Y contra las de médula ósea. ¿Por qué la diferencia? En cuanto a las de diente, las tres se proliferan de manera muy similar. Muchísimo más, podríamos decir como 4 o 5 veces más que las de médula ósea. Como les comentaba, pues los pacientes fueron de diferentes edades y eso tiene mucho que ver con la respuesta fisiológica de la célula. Pero, por ejemplo, hablando de las de diente, las que tienen un poco más, porque realmente es muy similar la proliferación de las tres fuentes, la que tienen un poco más, que me aguantaban más, que migraban más, o sea, las que yo vi como mejores en todo el proyecto, fueron las de encía. Y nosotros le atribuíamos a que la encía es un órgano completamente expuesto a antígenos y a agresiones, a bebidas, comida, cigarro, a todo lo que implica estar pues toreando al tejido. Entonces es un tejido que tiene que tener una capacidad de reparación muchísimo mayor a la pulpa. Por ejemplo, la pulpa está en un lugar que se le denomina inmunoprivilegiado, como la médula ósea. Está dentro de una cavidad mineralizada y no está en contacto para nada con agentes externos, a menos que haya alguna patología pues grave, porque una gingivitis o alguna caries o alguna de las situaciones como comunes no graves no llegan ni al ligamento ni a la pulpa. En cambio, la encía todo el tiempo. De hecho, la encía tiene un bioma conformado por miles de bacterias que obviamente no tiene para nada la pulpa ni el ligamento. Entonces, esa es una de las opciones que nosotros podríamos ver viables para poder contestar por qué son tan rápidas o por qué proliferan rápido, por qué se adhieren, por qué no se mueren, ¿no? Ok. Cuando dices encía, te refieres cuando las purifican a la lámina propia de la encía, ¿verdad? O sea, usando el epitelio de la encía. ¿O también el epitelio? Pues es todo el tejido que se puede obtener. Así, básicamente es el epitelio de la mucosa. ¿Y por qué si es un epitelio le llaman mesenquimales ahí? Si es tejido epitelial.
porque también hay mesenquimales dentro del tejido, o sea, no en la parte más superficial, un poco más hacia adentro del tejido conectivo hay mesenquimales. Bueno, entonces en el tejido conjuntivo, igual la pulpa es tejido conjuntivo laxo, ¿no? La dentina es un tejido conjuntivo, entonces estos son tejidos conjuntivos que serían, digamos, el mesénquima diferenciado, ¿no? Entonces, sí me preocuparía que usaran toda la encía, porque efectivamente una de las sitios de más proliferación es el epitelio de la boca y de los sitios que estás tú platicando, y efectivamente en el epitelio hay células madre epiteliales, o sea, troncales epiteliales con una buena capacidad mitótica, ¿no? Bien, cuando hacen estos estudios para ver la diferenciación a diferentes tejidos, pues usas tinciones que son, por ejemplo, el rojo oleoso, sí, la coloración de los cartílagos, pero digamos es una aproximación interesante, morfológica, histológica, pero siendo tan fino el mecanismo aquí de diferenciación, ¿por qué no usar, a lo mejor lo tienen contemplado, demostrar que hay factores de transcripción que se sabe comprometen a una célula mesenquimatosa a diferenciarse en una vía, por ejemplo, SOX9 y la familia de los SOX para tejido cartilaginoso, o COL2, ¿no? También para cartílago, la transcripción que codifica o que ayuda a codificar las proteínas morfogénicas de hueso, en fin. ¿Por qué no hacerlo más fino? Sé que es un lío, pues, o sea, un lío tal vez hasta conseguir los reactivos y es más fácil las tinciones, pero no sé si lo contemplaron para definir no solo la morfología, sino que tienes a nivel de factores de transcripción un elemento pues prácticamente incontrovertible de que esa célula que exprese SOX9 se va a ir a cartílago. Aquí el primer motivo es que aquí ya estamos identificando células maduras por medio de estas tinciones, que obviamente estaría más completo un estudio si le pusiéramos un poquito de técnicas más finas, pero para fines de la caracterización, con lo que la Sociedad Internacional de Terapia Celular postula es que con esto está bien. O sea, si tú compruebas que a nivel histológico con estas tinciones, después de cierto periodo de diferenciación, tú obtienes esos resultados, tus vacuolas lipídicas, tu morfología del osteoblasto, tu función de los glucosaminoglicanos, con eso es suficiente para que tú puedas caracterizar. Sí está también, y hay proyecto y también ya lo han hecho en el laboratorio, de hacer, buscar factores de transcripción para buscar la vía previa o la vía que utilizan las células maduras de cada linaje, y aparte comprobarlo ya con la tinción. Ok. Dices que en los estudios, no sé si preclínicos, que creo que a este nivel y como se ha dado en la pandemia, pues son estudios que incluso no han pasado con sus bemoles, pero no ha pasado el juicio del peer review, ¿no? Entonces hay una explosión impresionante de trabajos. A mí no me preocupa que la FDA apruebe o no apruebe una cosa, aunque del lado occidental de este mundo, pues parece que todo el mundo se hinca cuando dice que la FDA lo aprueba. Pero es un hecho que no están aprobadas, ¿no? O sea, no están aprobadas para tratamiento. Hay estudios muy chiquitos de 10 pacientes en la India, creo, en China, 10 pacientes, no hay resultados significativos. Entonces, hipotéticamente está interesante que pudieran tener, sí, quizá en estudios más grandes, ojalá se permita definir si efectivamente tienen un efecto para tratar COVID-19, ¿no? Yo le preguntaba, creo, no me recuerdo el nombre de quien te preguntó hace rato, pero creo que yo también le dije a él si en estos estudios habían a los pacientes que, lo cual me parecía muy delicado, un paciente que tuviera la forma leve, moderada o grave o crítica, que le digan, pues lo vamos a tratar con células troncales y que lo
y no le dieran los otros tratamientos que al menos, no es que sean los mejores, no existe ahorita un tratamiento único así, definitivo para COVID-19, pero pues ahí podría haber una especie de ruido metodológico si le dieron, además de los antiinflamatorios, antibióticos para las neumonías, los antitrombóticos, anticoagulantes, el oxígeno, bla, bla, todo esto, pues si le dieron además y a otros todo lo mismo, pero sin las células, bueno, sabemos que incluso los moderados, con buenas condiciones, buena reserva funcional, sin comorbilidades, que es el lío en México, pues pueden resolver el COVID, ¿no? Entonces, en este momento yo lo plantearía como una hipótesis que se ha ensayado, porque ahorita está medio liberado todo esto para que se ensaye cualquier cantidad de cosas, pero lo dejaría como una hipótesis, ¿no? De probable uso en estudios más controlados y con todas las de la ley, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, y sobre todo a largo plazo también, porque hay que ver los efectos, ¿no? En los pacientes. Tengo 2 últimas preguntas, o 3. En estos estudios dicen que las meten IV y que tienen un homing a pulmón. ¿Por qué específicamente a pulmón? ¿Qué las llama al pulmón a quedarse ahí? ¿O es un efecto hemodinámico? Por ejemplo, si tú metes por la vena células tumorales, en un modelo que tú quieras, se van a atorar en la circulación pulmonar. Entonces se atoran ahí y pues ahí se quedan, ¿no? Y como tienen la capacidad de transmigrar y buscar una matriz, porque si no se mueren, si no tienen una matriz, pues entonces, pues no es que sea un homing, sino quizá hemodinámicamente no les queda otra más que atorarse ahí en la circulación pulmonar. No sé si es así o si se ha identificado que... Hay un estudio donde en ratones con un modelo que están asemejando a COVID, marcan con proteína verde fluorescente las células que van y ven. Y las ven que migran a los alvéolos pulmonares. Entonces, mucho de la información que tanto se dice es que los mecanismos que se están llevando a cabo localmente de inflamación son los que están atrayendo a las células que están en circulación. Muchas de las células se administran con anticoagulantes para evitar pues que se forme un émbolo, un trombo y se atoren en alguna parte, ¿no? Pero eso es la manera como los estudios pueden mencionar que llegan al pulmón. Digo, eso no se puede hacer en humanos, pero pues ellos evalúan sus campos pulmonares, sus tomografías y ven sus diferentes grupos con sin tratamientos, porque tienen grupos obviamente con tratamientos convencionales. ¿Se ha descrito efectos colaterales del uso de las mesenquimales? Pues hay mucha pues controversia con la teratogénesis. Entonces, hay muchos estudios donde se menciona que favorecen a la formación de una neoplasia y hay estudios que se ha visto que no. En cuanto a eso, es como que obviamente la mayor preocupación de utilizarlas, que realmente formen neoplasias. Yeah. Y finalmente, en el estado estable, así nosotros los que estamos aquí oyéndote esta plática tan interesante, ¿para qué se quedaron las células mesenquimáticas? Las células madre troncales mesenquimáticas en todas partes se dice, ¿no? Entiendo en la médula ósea. Bueno, en médula ósea la que está ahí ya ni siquiera es una troncal mesenquimática, es una célula troncal hematopoyética, o sea, ya tiene un compromiso en una vía de diferenciación a todas las multi o bipotenciales que hay en toda la genealogía de las células de la sangre. Pero, como luego a veces les digo a mis alumnos, ¿por qué Dios nuestro Señor nos dejó mesenquimales por todos lados, troncales? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la función en el estado estable?
Pues es que a partir de las células... Perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, en el diente, le pasa algo al diente, o sea, al órgano dentario propiamente, y no hay nada que lo repare más que el odontólogo. Entonces, esta propiedad de diferenciarse, etcétera, pues ahí están, pero entonces pues no sé qué están haciendo ahí si no entran a procesos de ingeniería de tejidos natural ahí, ¿verdad? Ahí en el diente. Pues yo creo que más bien sí lo hacen y no nos damos cuenta. O sea, yo siento que todo el tiempo se está haciendo una repoblación y un recambio, porque pues las células tienen tiempo de vida. Todas, hasta las mismas células de pulpa, las células que involucran el tejido conectivo de la pulpa o del ligamento o de la dentina o de la médula ósea, de cualquier tejido, hay células que van diferenciándose, se van madurando, van siendo adultas y van ejerciendo su mecanismo funcional. Y debe de haber una que esté proviendo esto de células nuevas. En el caso de la médula ósea, pues hay dos tipos de células, las hematopoyéticas y las mesenquimales, que son totalmente diferentes. Las mesenquimales soportan la hematopoiesis. Y esa es como la explicación que se da de por qué están en la médula ósea, porque están apoyando a que las de la sangre formen células de la sangre, cada una de sus células de la sangre. Y así, eso es lo que yo creo, ¿no? Que en todos los tejidos debe de haber una célula que esté proviendo de las demás, porque estas células, pues tanto pueden tener capacidad de autorrenovarse como de diferenciarse, depende del nicho en el que se encuentran. Yo pienso que sí tienen su función segundo tras segundo en esta vida. Eso es lo que yo pienso. ¿Serían excepciones el tejido nervioso y el tejido muscular? El tejido muscular, o sea, los miocitos. Pues es que un miocito también es originado a partir de la mesengénesis. Finalmente este es el mismo origen, o sea, ya diversificado hacia su célula comprometida a miocito, o ya el miocito como tal, pero previo a esto hubo una mesengénesis, y es a partir de una mesenquimal. Ok. Bien, muchas gracias, Pilar. Gracias. Sí. Yo sugiero un seminario específico nada más para Armando. Bueno, es que me interesa mucho, pues ya sabes que soy preguntón. Sí, yo nada más quiero abundar un poquito en tu última pregunta, si me lo permiten, un minuto, no quito más. Adelante. Gracias a las células mesenquimales estamos aquí platicando todos. Resulta que en todos los órganos se han encontrado células mesenquimales o células troncales, que una de las principales funciones que tienen, Armando, es mantener la homeostasis de los órganos. Las células progenitoras hepáticas se han encontrado en específico en un sitio anatómico que se llama el conducto de Hering, que tú lo conoces muy bien, y que se ha evidenciado que estas células tienen dos vertientes. Una, producen hepatocitos por un lado y por el otro lado colangiocitos. Y esos son los que están manteniendo realmente a tu hígado, Armando, en muy buen estado ahorita. Y que todo lo que tomas de tu cafecito y lo que comes y todo eso, pues obviamente eso lo pueda depurar adecuadamente tu organismo. Si no tuviéramos células hepáticas progenitoras, pues obviamente ya no estaríamos platicando aquí. Entonces, y podemos hablar en específico de cada uno de los órganos en donde se ha evidenciado la presencia de células troncales y que estas células mantienen la homeostasis. Y que conforme vamos avanzando en edad, pues obviamente lo sabemos muy bien que el proceso de reparación y de regeneración pues es obviamente un poco más lento, no es tan eficiente, pero que está presente ahí, ¿no? Entonces, ese es mi comentario nada más, ahondando un poco a lo que le preguntabas a Pilar, ¿no? Y lo que nos decía ella. Nada más, muchas gracias. Ok, gracias. O sea, mantienen el estado diferenciado, la histodiferenciación del órgano en el que están, ¿no? Sí, claro, sí, pero se mantienen un paso atrás
de la diferenciación ya propiamente dicha, ¿no? En donde estoy yo aquí esperando la señal adecuada para poderme diferenciar hacia lo que se requiera, ¿ok? Entonces, pero ahí estoy, ¿no? De acuerdo, sí. Gracias, Benjamín. No, a ti, Armando. Muchas gracias, Armando, Benjamín, Pilar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Bien, Bueno, bien. pues, ¿alguien desea hacer otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No, ¿verdad? Parece que ya nadie. Y bueno, pues necesitamos un candidato aquí para que nos lea tu agradecimiento. A ver quién se anima por ahí. Vamos a hacerlo más dinámico. Benji, ¿qué te parece? Sí. Bueno, pues la Caravana de la Ciencia agradece a la doctora Pilar de la Rosa por su participación con la conferencia Células troncales mesenquimales y sus propiedades inmunorreguladoras. Su colaboración sin duda habrá de contribuir a la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia y estimulará a la generación de nuevos científicos. Saber más para vivir mejor. Es una constancia emitida en la Ciudad de México el 11 de febrero de 2021 y pues muchas gracias por su participación, doctora. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué les parece si nos tomamos una foto rápidamente y pasamos a algo nuevo que tenemos por aquí? Sí. Si quieren encender sus cámaras, por favor. Ya estoy peinado. Ajá, con que sí estaban ahí. Claro Es que sí. raro hablar solo. Bueno, yo todavía no me acostumbro. No, yo por eso cuando ya está esa sesión de preguntas y respuestas, trato de siempre estar ahí para que no se sienta como que es uno contra el otro, ¿no? Sino que hay un referee ahí en medio, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si nos tomamos una foto? Sí. ¿Sale? 1, 2, 3. ¿Listo? Listo. Y pues se va a ir para tu constancia, que te lo vamos a hacer llegar por correo electrónico. Y pues bueno, vamos a alimentar un poquito el alma. ¿Qué les parece? Para darle la bienvenida y para alimentar el alma al ser humano y su magia sensitiva, escucharemos a la maestra Rosalba Noya Sabiñón, quien nos recitará Redención, que es una poesía escrita por su padre Jaime Noya Reyes. Así es que, ¿qué les parece si la escuchamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Una gran felicitación a la doctora Pilar de la Rosa. Yo soy neófita en medicina, pero le entendí todo. Le entendí la importancia de lo que estaba diciendo. Así que le agradezco, y a los que preguntaron también, ayudaron a entender mejor. Muchas gracias. Pues yo al ver la invitación que estábamos hablando de oncología, hoy vamos a hablar en oncología, elegí un poema de mi padre que espero les guste. Al vernos todos frente a problemas imposibles de resolver por el momento. Mísero galeote que en frágil galera sobre el mar proceloso navegando a ciegas, remo al compás del mazo de un gigante verdugo, indiferente a todo, lamento o maldición. Eso soy en la vida cotidiana y vulgar. Mísero galeote que remo al son del mazo de la aurora al ocaso, por un vaso de agua y un pedazo de pan. Con grillo y con cadenas sujeta a tosca viga, soy un galeote más que remo en frágil nave sobre el mar de la vida. ¿Qué fuera mi existencia si Dios no hubiera puesto alas a mi espíritu
de águila potente, y no hendiera el espacio en mi aletear sonoro, y no bañara mi alma en la luz de la aurora? ¿Qué fuera mi existencia sin claros plenilunios? Mi alma no cantara sus estrofas de amor. Galeotes proletarios, hay algo que no puede esclavizar la vida cotidiana, materialista y cruel. Buscad en los deleites sublimes del espíritu la libertad, la fe, y seremos felices aún siendo galeotes míseros en la nave de este siglo fatal. Ante ese dramatismo, quiero terminar con un pequeño soneto en contestación a esto, que dice a un hermano pequeño: la humanidad te espanta, no oigas su grito. Es una pobre fiera encadenada a un inmenso bloque de granito, tu voluntad. La humanidad no puede torcer tu sino, ladra como los perros del camino, y su ladrido y su presencia fiera se pierden en el polvo y la distancia. Sigue tu ruta imperturbable y fuerte, que el horizonte ante tu paso cede, y solo hay un abismo, un ocaso, y ese lo encontrarás quizá en la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues sí, pensamos en pues enaltecer el habla, las letras. Hablamos mucho de ciencia, pero la ciencia tiene un impacto social muy, muy grande en los seres humanos, en las personas, en la tecnología, ¿no? Y pues le agradecemos mucho su tiempo, su disposición a hablarnos un poquito de poesía, y le invitamos a que nos dé también alguna presentación. Sabemos que es maestra en comunicación, estuvo en la ENP, en la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Sí? No, en la ENEP Aragón. Ah, ENEP Aragón. Sí, 18 años di clases en la universidad. Ah, pues ¿quieres decir algo, Armando? No, excelente. Estamos universitarios plenos. Yo quería, maestra Noya, bueno, ya nos conocemos por teléfono, creo, y alguna vez en alguna videollamada, creo. ¿Su padre tiene obra publicada que nos la recomiende? Bueno, no hay una obra que estuviera vigente todavía. Mi padre murió hace ya 28 años. Nació en 1909. Fue una cajita de talentos, pintor, escultor, cantante muy conocido en los años 30, director de institutos de bellas artes, fue compositor, escritor y poeta. Entonces tenía muchas cosas que hacer y dedicó etapas de su vida diferentes. Este libro lo hice, se lo dediqué yo, fue una recopilación de algunos de sus poemas que para celebrar con él un reconocimiento que se le hizo en México. Y también un disco que sacó de algunos de sus éxitos cuando era su etapa de cantante, ¿no? Y bueno, pues él fue el cantante de la Hora Azul del Recuerdo. Y no sé, Amelita, tráeme una carátula del disco que todavía fue en acetato. A lo mejor la información no, la pudiera subir también al Face, Marco. Sí. O el link. Sí. Es grande, hija. Ahí, acá. Sí, de hecho, vamos a empezar otra etapa por ahí que le estamos puliendo bien. Ya tenemos ideas ahí pues de incluso de escribir, ¿no? Muchos de nosotros nos gusta escribir, a muchos de nosotros nos gusta hacer poesía. Ya nos está mostrando. Tener un espacio ahí, ¿no? Para hacerlo. Sí.
Este es el disco que hicieron en homenaje a él. Cantaba canciones de Federico Baena y canciones como Chacha Linda, Noches de Tango, Sinfonía de Arrabal. Esa Noches de Tango era de Agustín Lara, un tango que nadie cantó. Total, el señor hacía muchas cosas y sus poemas son muy, muy fuertes, muy desgarradores. Me encantaría participarles mucho de su obra, claro que sí. No, pues ya está bienvenida y se lo agradecemos mucho. Ya nada más nos ponemos de acuerdo en la fecha y por supuesto que nos va a dar mucho gusto escucharla y aprender también de su padre y usted, obviamente, ¿no? Muchas gracias, con mucho gusto. Y también la presentación sobre los niños con problemas de comunicación y la nueva modalidad de educación por línea, ¿no? A distancia. Creo que hay cosas muy interesantes que analizar desde ese punto de vista. Claro que sí, pues ya la esperamos pronto. ¿Qué le parece si en marzo nos ponemos de acuerdo para una fecha para marzo, finales de marzo o principios de abril, ¿no? Y ya para continuar con esto. Y pues le agradecemos mucho su esfuerzo también y que se suma a esta caravana, ¿no? Tratando de redondear el concepto de caravana, ¿no? Varias cosas unidas en un solo camino. Entonces, pues ahí vamos, padre, vamos creciendo, estamos emocionados, hay más cosas, por ahí a lo mejor se presenta un libro en este sitio también, en fin, vamos creciendo y pues personas como usted nos estimulan y nos hacen pensar y sentir que las cosas las estamos haciendo bien, así es que también le agradecemos su entusiasmo. Y Pilar, pues muchas gracias también por tu presentación, por tu brillante presentación. Éxito con ese nuevo cachorro humano que va a llegar. Sí, gracias, Marquito. Ya mero, ya mero. Y bueno, que todo salga bien, Pilar. Que todo salga bien. Muchas gracias. Felicidades, no lo había dicho. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana aquí en la Caravana de la Ciencia. Ya saben, los jueves a las 5 de la tarde. Y si alguien quiere declamar alguna poesía, pues es bienvenido también. Si alguien tiene algo adicional, con mucho gusto los vamos a escuchar. Gracias, Marco. Gracias a todos. Saludos, que sigan bien. Bye. Gracias, hasta luego. Felicidades, Pilar. Hasta Gracias, luego. Pilar. Hasta luego. Adiós. Gracias. Y bueno, nos despedimos en Facebook Live también. Muchas gracias nuevamente, Pilar. De nada, gracias a ustedes. Bye, bye. Bye.